Muy buenos días para todos. Estamos ya culminando el mes de agosto. Hoy es el último día de este mes. Le damos gracias al Señor por el don de la vida. Y compartimos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículos 16 al 34. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, de este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, viene una frase seguramente conocida por todos: Nadie es profeta en su tierra. Y es la experiencia que tiene nuestro Señor en su pueblo, con sus paisanos, en Nazaret, donde ponen en duda de alguna manera su autoridad y se hacen una pregunta: ¿no es este el hijo de José? Y de ahí viene la frase: nadie es profeta en su propia tierra, ya que en otros lugares Jesús fue en algunos contextos bien recibido y mucha gente se convirtió en otros pueblos, pero en Nazaret fueron muy duros de corazón con él. Y podemos mirar que este Evangelio como que se divide en dos partes. En una primera parte, la gente lo está escuchando con mucha atención. Cuando él lee el rollo del profeta Isaías y él dice: esta palabra se cumple hoy entre ustedes. Al principio se quedan admirados de su sabiduría, pero en la segunda parte del Evangelio, ellos escuchan algo que no les gusta. Y es cuando el Señor da dos ejemplos. En tiempos del profeta Elías había muchas viudas en Israel, pero Elías fue enviado solamente a la viuda de Sarepta, que era una mujer extranjera. En tiempos de Eliseo había muchos leprosos, y Eliseo fue enviado a Naamán el sirio, otro extranjero. Y esto ofende a las personas que están escuchando a Jesús, porque de alguna manera se preguntan: ¿cómo así?
Los extranjeros acogen mejor la palabra de Dios que nosotros, que somos los de la casa. Y les dio tanta rabia con Jesús que lo querían despeñar, lo querían matar. Hermanos y hermanas, pensemos en nuestra relación con la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios es música para nuestros oídos. Nos agrada lo que escuchamos. Nos gusta lo que escuchamos. Pero otras veces la palabra de Dios nos confronta. Nos revuelve algo por dentro. Nos corrige. Nos dice la verdad. Y muchas veces podemos sentir que la palabra de Dios como que penetra en lo más hondo de nosotros, porque de verdad nos confronta. Hermanos y hermanas, yo creo que esa es una de las razones por las cuales hay personas que de pronto no leen la palabra de Dios o no van a misa, porque saben que encontrarán una palabra que los puede confrontar en su vida y les puede llevar a cambiar y a modificar su vida. Porque la palabra de Dios que nos dice la verdad, la palabra de Dios que nos confronta, es también amor de Dios por cada uno de nosotros. Pensemos, por ejemplo, en situaciones de nuestra vida cotidiana. Cuando a ti, tu esposo te dice algo que no te gusta, ¿tú cómo reaccionas? Cuando tu esposa te dice algo que no te gusta, ¿cómo reaccionas? O cuando tu mamá te dice algo que no te gusta, ¿tú cómo reaccionas? Y yo te invito a que tengas presente lo siguiente. Cuando te digan algo que no te gusta, reflexiona y modifica tu conducta. Porque muchas veces cuando nos dicen algo que no nos gusta, allí hay algo de verdad. Reflexiona y modifica tu conducta. No hagas como la gente de Nazaret, que quiere despeñar a quien le dice algo que no le gusta. No, hermanos y hermanas, también la palabra que nos confronta, también la palabra que nos revuelve por dentro, que de pronto nos hace sentir en las entrañas que algo tenemos que cambiar, también es palabra de amor, también es amor de Dios por cada uno de nosotros. De igual manera, cuando alguien de pronto te dice algo que no te gusta, puede ser que esa persona te quiera mucho, porque te está diciendo la verdad. Reflexiona y modifica tu conducta. Hermanos y hermanas, yo los invito para que en este día seamos conscientes que la palabra de Dios ciertamente es música para nuestros oídos en muchos momentos, pero también vendrán momentos en que la palabra de Dios es corrección, en que la palabra de Dios nos confronta, en que la palabra de Dios nos lleva a modificar nuestra vida, nuestra conducta. Dios te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.